con todos, bienvenidos al primer capítulo de Método Científica. Yo soy Milena Portocarrero y hoy tenemos como invitado a Pablo Benza. Bienvenido, Pablo, periodista y director de La Contra. Así que, bueno, Pablo, hemos preparado unas cuantas preguntas para iniciar un poco a nivel político, social, en que nos encontramos en nuestro país. Entonces, empezamos, ¿te parece? ¿Qué tal, Milena? Encantado. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te queremos plantear es, ya tenemos presidenta electa, Keiko Fujimori. ¿Qué crees que significa el retorno del apellido Fujimori a la presidencia de nuestro país? Mira, el apellido Fujimori creo que es el que más ha marcado la política peruana, te diría, en los últimos 50 años sin ninguna duda, y te diría incluso que hasta en el último siglo. No hay un apellido que, por distintas razones, tanto para bien como para mal, haya marcado la política peruana como el apellido Fujimori. De hecho, el clivaje político del Perú es el fujimorismo versus el antifujimorismo desde hace 26 años. Quizás lo primero que en términos políticos podríamos decir es que la llegada de la hija de Fujimori al poder se podría significar el fin del clivaje fujimorismo versus antifujimorismo que ha determinado todas las elecciones, 2016, 2021, 2011, todas las elecciones post-gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, en términos políticos es quizás el colofón de una historia que no se cerró con la caída del gobierno de Alberto Fujimori, sino que políticamente se extendió 25, 26 años más. Eso en términos políticos, ¿no? En términos sociales, yo creo que va a tener que enfrentar una resistencia social importante, sobre todo en el sur del país, porque para el sur del país el apellido Fujimori pesa muchísimo, no tanto por Alberto Fujimori, que de repente, sino por Keiko Fujimori, por todo lo que ha hecho como líder de las bancadas de oposición en los últimos 10 años. Eso es por el lado social. Va a tener que enfrentar una oposición social que puede ser importante. Y en términos económicos, el apellido Fujimori significa, creo que para casi todo el país, salvo un porcentaje que todavía está por debajo de la línea de pobreza, significa las bases que se sentaron para que luego se pueda construir la recuperación económica que hemos vivido en los últimos 30 años, ¿no? Después de la debacle de los 80. Entonces, en esos tres aspectos creo que eso es lo que significa. Okay. ¿Crees que se puede reivindicar el apellido socialmente, en el sur al menos? Ojalá. Yo creo que lo que tendría que hacer la presidenta como primera... El cargo de presidente es un cargo principalmente político. Tus técnicos operan por debajo, ni siquiera son tus ministros, son los vices, los directores de línea, operan tus políticas públicas. El cargo de presidente es un cargo mayoritariamente político y por ende es un cargo que depende mucho de los gestos que das. Claro. Yo creo que ella tiene que dedicarse sus primeros meses a dar gestos de conciliación. Lo vimos con Kast en Chile. Kast sale elegido y su primer mensaje es: Jara, mi rival, es una muy buena rival, es una gran contendiente, yo no voy a gobernar para mis electores, sino para los electores de ella también, y tiene muchas virtudes. Eso es un gesto, y creo que podríamos aprender de Chile ese republicanismo de decir, bueno, yo gané, pero voy a gobernar para todos porque es lo que me toca. Keiko Fujimori tendría que hacer lo mismo. Ella ya cometió graves errores por revanchismo. Cuando pierde la elección en el 16 y cuando pierde la elección en el 21, políticamente comete graves errores por puro y neto revanchismo. Hoy ya ganó. Su mensaje, aprendiendo de sus errores, tendría que ser de conciliación. Y ese mensaje de conciliación se puede expresar en distintas formas, pero tiene que ser de conciliación. Claro, y es lo mismo que creo que Jorge Nieto lo he escuchado bastante recalcando, ¿no? Hay que reconciliarse con el sur. Es que es importantísimo, ¿no? Sí, pero bueno, ahora, hablando justamente de temas sociales también, económicos, a nivel delincuencia, extorsiones, a nivel social, ¿cuál crees que deben ser las primeras medidas de Keiko Fujimori en su agenda presidencial? Mira, reenfocar la lucha contra la criminalidad de solo la lucha contra la criminalidad al enfoque de control territorial. Esto lo hablábamos con Ceballos, que es un experto criminólogo hace un tiempo, y nos decía, es importante que la gente sienta que no hay zonas liberadas, porque ese es el primer paso para que la gente empiece a sentir que el combate a la delincuencia le beneficia. Tú puedes decir, yo capturé una banda, sí, pero esa banda fue copada por distintos otros delincuentes que conformaron otra banda y el terreno que esa banda ocupaba sigue siendo tierra de nadie de la delincuencia. Entonces no tiene ningún sentido para el ciudadano de a pie. Capturarse al delincuente, muy bien, pero el terreno en la cancha, en la calle, sigue siendo
terreno liberado y la ciudadanía sigue percibiendo que es zona de la delincuencia. No sirve. Tienes que tener enfoque de control territorial. Eso, Ceballos nos decía que es una buena forma de aplicar lo que funcionó en El Salvador, en Perú. El modelo de Bukele en El Salvador no se puede copiar tal cual, ni en su mayoría, porque El Salvador es otra realidad. Es otro país donde las maras tenían tatuajes, los identificabas más fácil, es un país más chiquito, con menos habitantes, con menos extensión. Es una realidad distinta, pero sí hay elementos que se pueden traer. Uno es el enfoque de control territorial. Otro podría ser la cárcel masiva de máxima seguridad, y así sucesivamente. No sé si me preguntas a mí sin ser un experto, pero habiendo hablado con expertos, una es el enfoque de control territorial, otra es una cárcel de máxima seguridad masiva donde sepas que no van a extorsionar desde adentro, donde realmente lo puedas garantizar. Y después, tercero y último, está un enfoque que ya se viene dando desde el 2024, pero que tiene que masificarse, que es inteligencia financiera. La extorsión y el sicariato, la extorsión sobre todo y el sicariato por consecuencia, se hacen a través de dispositivos digitales, porque ese es el mundo de hoy. Entonces te extorsionan con un celular y te piden la extorsión en un yape, y ese yape está asociado a una cuenta, y esa cuenta mueve la plata y tal. Todo eso se puede detectar y rastrear muy fácilmente en coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, con la policía. Esa coordinación ya existe hoy. Ya hay casos. El monstruo cae por una coordinación, por una triangulación entre la policía paraguaya y la Unidad de Inteligencia Financiera en Perú, que veía cómo iban las remesas para Paraguay. Lo mismo cae en los DESA, una banda venezolana que mandaba remesas a Venezuela. Entonces, eso ya ocurre. Se han congelado, creo que activos de 177 personas. Es decir, eso ya ocurre y hay una ley del 2024 que lo faculta. Eso tiene que profundizarse considerablemente. Yo creo que en esas tres aristas, en 100 días tú puedes hacer grandes cambios para la gente. ¿Y crees que hay alguna dificultad con esta nueva ley del fuero militar entre policías y militares? ¿Crees que eso tenga alguna traba, alguna repercusión en este tema de la delincuencia y el sicariato? Mira, no sé si en el combate a la delincuencia o el sicariato, en lo que sí probablemente tenga una repercusión es en la confianza que la ciudadanía le tiene a sus autoridades más inmediatas, que son policías. Entonces, a unas de sus autoridades más inmediatas. Es decir, esa ley no está pensada para combatir a la delincuencia, porque si no yo me preguntaría en qué sentido esa ley abona al combate a la delincuencia. Yo no creo que vaya por ahí. Hoy el policía ya tiene una norma, que esa sí me parece bien, que le permite, si es que ve un delito en flagrancia, utilizar su arma, ¿no es cierto? Ya no existe esto de tiene que haber un arma equivalente del otro lado, no. Si ve un delito en flagrancia, el policía ya puede utilizar su arma, ya lo faculta la ley a hacer eso. Pero esta norma no, esta norma lo que hace es blindar a policías que puedan cometer fallas o delitos que no tienen nada que ver con el combate a la delincuencia. Es decir, la norma del fuero policial militar lo que hace es decir, extender el significado de delito de función, ¿no? Hace que el delito de función sea mucho más de lo que se consideraba antes, para que entren ahí un montón de cosas que no tienen nada que ver con el combate a la delincuencia, y todo eso lo juzga en el fuero policial militar. Y entonces tú te preguntas, claro, en el fuero policial militar, ¿quién te juzga? Tus colegas, pues, ¿no? O sea, los mismos que tienen la misma forma de pensar que tú. Entonces van a ser más indulgentes probablemente que tú. Pero ahí no tiene nada que ver el combate a la delincuencia. Ok. Ahora, y si hablamos un poco más sobre las emergencias a nivel social, como por ejemplo el Niño o tal vez el temblor / terremoto en Huancayo, ¿qué medidas deberíamos tomar? Porque no he visto, por ejemplo, en lo que pasó en Junín, el temblor, no he visto muchas figuras políticas hablando sobre el tema y han habido desgracias. Ha habido 6 o 7 muertos la última vez hasta ayer habían 65 heridos y como más de 100 viviendas destrozadas. Sí, correcto. Entonces, creo que sería importante que la presidenta electa dé un mensaje sobre eso. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué crees que se debería hacer ahora? Porque ya es presidenta electa. Hay una crónica que ahorita no me acuerdo exactamente quién la escribió, pero la leí hace algunos años, que hablaba de cómo en el norte hay una zona donde tienes reubicados los damnificados del Niño del 82-83, y al costado tienes reubicados los damnificados del Niño del 97-98, y al costado tienes, y así sucesivamente, ¿no? Y la última que le sumaron fueron los damnificados del 2017, ¿no? Entonces, todos ellos están en una situación de provisionalidad,
Todos ellos están ahí mientras se ve una solución para ellos. Esa provisionalidad, como un montón de cosas en este país, se volvió la norma. Van a quedarse ahí para siempre, ¿no? Entonces, los reubicaron mientras veían qué darles, pero se quedaron ahí y vivirán ahí para siempre. Entonces, la realidad es que en este país los fenómenos climáticos nos golpean y nosotros los recibimos y ya está, ¿no es cierto? Entonces, una forma de cambiar mínimamente el destino de la patria es prevenir. Ya es muy tarde para prevenir este niño de este Porque año, ya es está muy acá. tarde, ya está sobre nosotros. Sí. Pero sí sería sano que en el fenómeno político que va a generar ese niño, podamos prevenir el siguiente, ¿no? O podamos por lo menos prevenir la siguiente temporada de lluvias para que no nos agarre otra vez desprevenidos. En términos macroeconómicos, lo que tienes que hacer es un shock de infraestructura, no te queda de otra. No sé, si quieres hablar ya en términos netamente macroeconómicos, el niño va a venir y va a destruir un montón de infraestructura, como siempre ocurre, y lo que Claro. tienes que hacer es inyectar un shock de infraestructura desde el sector público excepcional que compense la caída de la pesca y del agro, que son los dos sectores más golpeados, ¿no? Claro. Y tiene el Estado plata porque hay impuestos mineros, porque los precios de los metales están volando, ¿no? ¿Y me podrías explicar un poco sobre eso en términos un poquito más sencillos para que podamos entenderlos todos? Sobre lo económico, cómo impacta en esta situación del niño, el que ya está acá. Claro, el niño golpea específicamente dos sectores que son grandes. Uno es agro y el otro es pesca. Los dos dependen del clima. La pesca de anchoveta principalmente, ¿no? Las grandes pesqueras industriales lo que pescan es anchoveta y después la convierten en harina o aceite de pescado que lo venden muchas veces a China para alimento de animales. Pero bueno, las grandes pesqueras de anchoveta dependen de que la anchoveta esté. Cuando el agua se calienta, la anchoveta no está donde normalmente está porque el agua está muy caliente para ella. Claro. Entonces se mueve y no la puedes pescar, para ponerlo en simple, ¿ya? Entonces no hay pesca. Ya se suspendió la temporada de pesca varias veces este año y eso ya golpea el sector pesca y el sector manufactura, porque toda esa anchoveta entra a las fábricas para convertirse en harina y aceite y mueve el sector manufacturero, o sea, el sector de las fábricas. Entonces ya se golpearon, ya están golpeados pesca y manufactura, eso ya ocurrió. Y después tienes el agro depende mucho del clima por las cosechas. Cuando hay mucho calor hay algunas frutas que no salen, cuando hay mucho calor hay algunas plagas que crecen e infectan muchos cultivos y tal. El agro también ya viene golpeado. Son dos sectores grandes, intensivos en mano de obra, o sea que contratan a mucha gente. ¿Ya? Entonces, lo que tienen agro y pesca, sobre todo agro, es que tienen mucho, o sea, golpea a la población porque tienen mucha mano de obra que va a dejar de tener empleo. Si no hay cosecha, no hay cómo emplear a las personas que hacen esa cosecha, entonces la gente no tiene empleo. Entonces se va a sentir duro en el bolsillo de la gente común y de a pie. ¿Cómo puedes compensar eso? Lo otro que está pasando desde hace ya varios años es que los precios de los metales que nosotros exportamos al mundo están volando. Sobre todo cobre y oro. El oro es una cosa brutal. Y el cobre también. El cobre está volando. Está en 6 punto y pico dólares. Y eso es un precio que no se ha visto nunca, ¿no? Entonces, lo que está entrando por minería es un montón de dinero. La minería no contrata a tanta gente como el agro y la pesca. Contrata poca gente y además son puestos de trabajo bastante más especializados. Muchas veces incluso los traen de afuera. Pero lo que sí hace la minería es que entra en divisas, dólares, porque exporta el mineral y se lo pagan en dólares. Entran dólares al país, hay dinero. Ese dinero, parte, se queda como impuestos para el Estado. Por eso es que actualmente, a pesar de que seguimos aumentando el gasto público, bonos, sueldos, salarios, pensiones y tal, seguimos estando más o menos ahí con el déficit fiscal, lo estamos controlando. No es porque estemos gastando menos, es porque está entrando más plata de la minería. Entonces, esa más plata que está entrando de la minería, tú la tienes que usar para compensar el golpe económico al agro y la pesca. ¿Cómo? ¿Qué te queda? Infraestructura. La infraestructura sí mueve mucho la micro. La infraestructura sí da mucho trabajo. La infraestructura sí contrata obreros, capataces, especialistas, electricistas, fontaneros, un montón de gente. Entonces, para traducir ese boom minero en los bolsillos de la gente, tienes que meter un montón de plata a un shock de infraestructura desde el sector público, que yo no soy fan, pero que excepcionalmente se tiene que hacer. No es que el sector público no es el que va siempre a dinamizar la economía, no le corresponde.
pero hay momentos de crisis en los cuales Claro. tiene que meter la plata. Sobre todo porque ahorita ya el niño está acá, entonces Sí, el son niño está cosas que encima. ya tienen que tomarse desde ahí. Ahora, regresando un poco más ya al contexto actual, se viene el 28 de julio, se viene el cambio de presidente, Keiko juramenta, y han confirmado la asistencia de varias figuras internacionales, ¿no? Por ejemplo, el rey de España ha confirmado asistencia, presidentes como Argentina, Ecuador. ¿Qué imagen nos da esto a nivel internacional, no? Porque a diferencia de Castillo, Keiko tiene muchas más figuras ahorita presentes. Sí. Entonces, ¿cómo nos vemos internacionalmente ante esta toma de mando? Es que a nivel internacional, y no solo Sudamérica, pero sí, Sudamérica sobre todo, pero a nivel internacional en general hay el péndulo político está volviendo a cruzar, o ya cruzó en realidad, y está volviendo hacia la derecha. Eso está ocurriendo. Milei en Argentina, Kast en Chile, Ecuador ya hace tiempo, Del Espriella en Colombia, Paraguay siempre ha sido de derechas, bueno, ahora Keiko en Perú, Venezuela, cae Maduro, sacan a Maduro y queda una especie de dictadura títere de Estados Unidos, Claro. digamos, ¿no? Pero que también viene a ser más de derecha que lo anterior, y queda solo Brasil, ¿no? Brasil sigue siendo todavía de izquierda el gobierno, pero se especula que el hijo de Bolsonaro podría ganar la siguiente elección. Entonces, con eso estaría todo Sudamérica, salvo Uruguay, ¿no? Que es bueno, muy chiquitito, pero casi todo Sudamérica hacia la derecha. Todo esto es una alineación geopolítica que parte de la nueva estrategia de relacionamiento internacional de Estados Unidos. Donald Trump lo puso claramente en un documento. Dijo, se acabó la época en la que le dábamos posibilidad a las otras democracias de América Latina de discernir si querían estar con China o con nosotros. Ahora sí van a tener que decidir, o están con China o están con nosotros. Una o la otra. Antes podían estar aquí, un poco más allá, quizás un poco con China, un poco con nosotros, no. Ahora o están con nosotros o están con China. Eso lo puso en blanco y negro, en papel. Y eso yo creo que se ha ido materializando políticamente en distintas formas, y una de ellas es que ahora todos los gobiernos de la región son de derecha. Y eso se traduce en que haya tantas figuras políticas en la toma de mando de Keiko Fujimori. Son figuras políticas que ya reconocieron la tendencia geopolítica y dicen, bueno, esto es parte de lo que está pasando. Entonces voy a sumarme a la ola, ¿no? Creería que va por ahí un poco. O sea, me está diciendo que estamos respondiendo a Trump, Sudamérica. No, no creo que estemos respondiendo a Trump. O sea, lo que está haciendo Trump es haciendo más palpable su influencia geopolítica versus una política de soft power que se estructuró en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Antes la influencia de Estados Unidos era el USAID, ¿no? Que era una forma de tener influencia, pero de forma mucho más suave, proyectos de ayuda social y tal. Ahora Trump no, ahora Trump te dice, bueno, no me quieres comprar los aviones, le quito la visa a todos tus funcionarios. Y eso es así, y se compraron los aviones. Entonces, responder a Trump todavía no. La presencia china en Perú todavía es muy fuerte. Tienes el puerto de Chancay, van a sacar el puerto de Marcona, siguen siendo dueñas de las principales extractoras de minerales del país. Entonces, no te diría que estamos hoy respondiendo a Trump. Creo que se está más bien rebalanceando todavía el equilibrio de poderes en Perú. A nivel regional, yo creo que la región ya se alineó bastante con Trump. Sí, eso sí. Bueno, ahora ya para cerrar un poco la entrevista, nos han contado la buena noticia de que nos vas a acompañar como docente de la científica dictando el curso de periodismo político. ¿Cuáles son tus expectativas del curso? ¿Qué esperas en este curso que vas a dictar? Poder enseñarle a los chicos a hacer. Yo creo que hay una desconexión que hay que, digamos, salvar, que hay una distancia que hay que acortar entre lo que en general, en términos generales, los alumnos de las universidades aprenden sobre periodismo en la universidad versus lo que se hace en el ejercicio real de la profesión. Entonces, a lo largo de mi carrera he tenido muchísimo contacto con recién egresados de facultades diversas que recién empiezan a aprender a hacer en sus primeros trabajos.
y yo creo que es importante que se aprenda a hacer desde la universidad. Mi intención es llegar con un enfoque súper práctico sobre lo que es hacer periodismo político, así se llama el curso, periodismo político, pero súper práctico de lo que es hacer periodismo político y otros tipos de periodismo también, es decir, periodismo político como punta de lanza de lo que es el periodismo. Las secciones de periodismo político de los diarios y de las televisiones son siempre las puntas de lanza de las redacciones. Pero nosotros queremos hacer el periodismo político como punta de lanza de una redacción digital en la práctica, porque lo digital es el presente y el futuro. Entonces, los alumnos cuando salgan al mercado laboral, sea la tendencia política que tengan, sea el tipo de periodismo en el que se quieran enfocar, sea lo que sea, van a tener que saber hacer digital, audiovisual, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y van a tener que saber hacerlo en la práctica, ¿no? Entonces, me gustaría poder enseñarles desde la experiencia del día a día que nosotros tenemos en la Contra, cómo se hace esto para que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto cuando salga. Porque la realidad, y con esto ya cierro la respuesta, la realidad es que el periodismo tiene cada vez menos opciones en su vertiente tradicional. Los medios están de capa caída en su vertiente tradicional. Hay cómo encontrar salidas en la nueva vertiente, la vertiente que le llaman independiente o que le llaman etcétera. Pero hay cómo encontrar salidas para la profesión. Entonces, me gustaría poder transmitirles eso, enseñarles lo poco que la práctica trae a la mesa para que con eso digan, mira, puedo encontrar mi camino. Ya sé cómo se hace, puedo encontrar mi camino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ese es el gran objetivo, ¿no? Bueno, estoy segura que los alumnos tienen grandes expectativas, los docentes también. Yo como estudiante ya llevo el curso, lastimosamente, pero de verdad me alegra mucho que formes parte del equipo de La Científica. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos también a ti. Y gracias. Muchas gracias.